básicamente nuestra historia, tal cual como lo contamos en ese libro que a propósito tienes tú ahí, que no está escrito, es muy curioso porque es un material que no está escrito con un periodista de por medio, lo cual no es habitual, ¿ya? Está escrito por la mano de un cocinero, lo cual te lleva a una realidad un poco distinta desde el punto de vista narrativo. Desde el mundo, probablemente no es lo que un periodista quisiera escuchar, ni la redacción que un periodista quisiera escuchar. Eh, Ahora, bien es cierto, nosotros, tal también como contamos ahí, es un restaurante que en los inicios lo hicimos muy mal. ¿Eh? O sea, a mí me encantaría decirle a todos ustedes lo bien que lo hicimos y el plan que teníamos, ¿cierto?, para poder darnos a conocer. O en esa época, te estoy hablando pareciera ser que no fueran muchos años atrás, ¿verdad? Pero en esa época Chile era un país radicalmente distinto. ¿Eh? Y con esto me refiero a la situación económica, política, social, transversalmente hablando, era un país absolutamente diferente, donde la cual la gastronomía eh, no tenía de ninguna manera un espacio. Te estoy hablando de la gastronomía pura y dura chilena. ¿Por qué? Porque durante, como buen país nuevo, ¿cierto? Entre comillas también, ¿cierto? Como Chile es un país que es bastante nuevo a a nivel del Estado chileno, si uno quisiera, ¿cierto? Entonces, eso acarrea ciertas situaciones sociales. Y una de ellas, y la más importante para nosotros con ojos de comida, es que no solamente lo bueno, perdón, no solamente lo mejor, sino que lo bueno venía de afuera. Y esto es un problema muy grande para nosotros, eh, porque, mira lo que te voy a decir, la calidad en Chile no existía. En el sentido de que un pescado japonés, por ejemplo, tendría mayor calidad que un pescado chileno. Y tú te preguntas, pero ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, eso se refleja, se cuantifica y se puede observar en ese instante, ¿cierto? Estoy hablando año 2006, 2005, ¿cierto? Eh, se refleja la perfección. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, un pescado que viajaba miles y miles de kilómetros, como lo era el irame o el prosciutto o la mozzarella, tenían un valor infinitamente superior sobre un producto nativo chileno. Ojo, no es que la naturaleza haya determinado, oye, mira, a ver, nosotros le vamos a poner mayor precio al pescado japonés, ¿verdad? Y al pescado chileno menor precio. Es absolutamente ilógico. De hecho, el pescado que más valor tenía a nivel gastronómico era aquel que salía del agua hacía una hora, ¿cierto?, de la ciudad y que probablemente valía una luquita en el mercado o en la caleta X cerca de Santiago, ¿verdad? El tema está en que nuestra cultura no nos había permitido incorporarlo con excelencia y con conocimiento a nuestra gastronomía, lo cual es muy ilógico porque un país que no tiene gastronomía, perdón, la gastronomía es símbolo de cultura, un país eh, sin gastronomía, sin cultura, básicamente no puede desarrollarse correctamente. A pesar que en esos años Chile explotaba económicamente, ¿cierto? Habíamos pasado de ser, eh, bueno, mi generación, nosotros vimos muchos cambios a nivel sociales, políticos, económicos, pero Chile hace 50 años atrás era uno de los países más pobres de la región, ¿ya? Y este pasado no hay que olvidarlo, porque es muy relevante, porque tiene una incidencia incisiva en cada cosa que sucede en la paleta, en el mundo del arte, del diseño, incluso en nuestro quehacer, en la gastronomía. En ese minuto nosotros teníamos un problema muy, muy grande. Eh, el restaurante estaba vacío, evidentemente. Yo era un muchacho que venía, había sido entrenado en Europa,
había dejado mis cosas y me había ido a trabajar como cualquier otro muchacho a buscar pasantías en Europa, y tuve la suerte, por mi carrera, de haber llegado a ser jefe de cocina muy jovencito, ¿ya? Y en ese minuto no era tan usual que uno llegara a dirigir equipos grandes joven. Y entonces también tuve la suerte de pasar por muchas secciones. Cuando me volví a Chile, eh, tenía la sensación, tenía una dicotomía en mi cabeza. La primera de ellas era que yo sabía, tenía el feeling de que íbamos a poder abrir, que yo iba a poder dar de comer de alguna u otra forma mi comida. Tenía ese sentimiento en las tripas. Y bueno, hice mi carrera como cualquier muchacho. Al, Dicho y hecho, en el año 2000, finales del año 2006, ya en el año 2004 yo tenía el Boragó en la cabeza, sabía muy bien lo que íbamos a hacer y estaba esperando mi oportunidad. Había juntado un poquito de plata y echamos a andar este restaurante muy chiquitito. Tenía plata para echar a andarlo 3 meses solamente. Yo no tengo socio hasta el día de hoy, lo cual es un fenómeno en el mundo gastronómico, en el mundo de los restaurantes. Eh, estos restaurantes, ¿cierto?, que son gastronómicos, que son capaces de mover el turismo de, hacia un país, ¿verdad? Normalmente están estructurados de una forma, eh, probablemente en Perú es más fácil hacerlo porque la gente tiene una concepción y una relación con la gastronomía muy cotidiana. Lo mismo ocurre en Europa, en el hemisferio norte en general, ¿verdad? En Chile no era así el caso. Por lo tanto, este restaurante, que tenía dinero solamente para abrirlo 3 meses, evidentemente falló, ¿cierto? Falló en muchos aspectos. Pero yo en mi cabeza, idílicamente, tenía otra ecuación, y esa ecuación correspondía a que tenía el éxito, estaba absolutamente seguro que tenía el éxito asegurado, porque yo había trabajado en Europa. Además tenía mucha experiencia a nivel artesanal, los cocineros somos artesanos finalmente. Entonces me sentía con la destreza capaz de poder llevar un restaurante. En fin, no fue así, nos fue muy mal, estuvimos 6 años prácticamente en quiebra, con unas dificultades inmesurables. Lo dijimos en alguna entrevista, en algún minuto, en un diario. Estoy seguro que no tiene que haber habido ningún cocinero en la historia de Chile más endeudado que, que yo. ¿Ah? En algún minuto tuve miedo por terminar en la cárcel, o sea, a ese punto, ¿verdad? Pero las vueltas de la vida nos llevan a que, tal cual como las películas, como se ven las películas, pero mucho más. La historia del Boragó, de alguna manera lo vaya a entender en el libro, es cuando la realidad supera la ficción. Absolutamente. Esto es como el cuento de la Cenicienta, pero mucho más intenso, ¿ya? Entonces, viene el crítico más importante del mundo, se sienta, no sabemos por qué, viaja, se sienta y dice, bueno, este restaurante va a ser uno de los más importantes del mundo de aquí a 14 o 15 años más. Estoy hablando el año 2012. Entonces, ese año el restaurante da un giro muy importante porque empiezan a suceder cosas, no porque nosotros hayamos cambiado nuestro core, nuestra forma de pensar el territorio chileno por medio de la gastronomía y nuestra manera ensayista de materializar la comida estaba absolutamente intacta, no había cambiado, con la única diferencia que teníamos unas dificultades económicas tremendas. ¿Y por qué te cuento todo esto? Uno podría pensar, ¿qué tiene que ver toda la historia con la materialidad, con el diseño? Voy a intentar de ponerme en los ojos de las necesidades de ustedes, ¿verdad? Bueno, todo y nada, ¿cierto? Porque todo y nada
porque el Voragó es solamente una consecuencia de un cúmulo infinito de necesidades. Todas las necesidades que les acabo de contar en el principio. O sea, probablemente el Voragó tiene que haber sido lo mismo que haber visto un platillo volador al medio de la Plaza Italia hoy día. ¿Ya? O sea, la gente realmente, principalmente la prensa especializada, no entendía absolutamente nada. Y lo que nosotros habíamos decidido era algo muy simple. Tú hiciste hablaste un poco de gastronomía molecular. La gastronomía molecular un poco obedece a lo que hacía Heston Blumenthal, promotores como Hervé Diz o el mismo Ferran, ¿cierto? Que son cocineros realmente impresionantes, sus restaurantes son realmente increíbles, pero el Voragó no tenía absolutamente nada que ver con eso. Entonces, se los voy a bajar con los pies en el suelo. Esto tiene que haber sido como haber iniciado, haber querido entrar a la Fórmula 1 con muy poco presupuesto y con un auto con el motor adelante. ¿Ya? Y creer a pie junto con el motor adelante. Porque de hecho el Voragó representa todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. De hecho, dijimos, ok, nosotros fuimos entrenados, yo y mi jefe de cocina, que llevamos trabajando 15 años juntos. ¿Ya? En ese minuto dijimos, es muy fácil caer en lo más increíble que está sucediendo en Europa hoy día. Justamente eso es lo que no debemos hacer. Nosotros tenemos que buscar nuestro camino. Te estoy hablando de los primeros días cuando vivimos. Entonces quisimos hacer en todo sentido. Entonces dijimos varias cosas. Primero que nada, el Voragó se va a conectar al origen del chileno. ¿Qué es Chile? ¿Qué es Chile? ¿Es un territorio? ¿Es una porción de tierra? ¿Es un... ¿Habían habitantes? ¿Tenemos alguna relación con esos habitantes nosotros? ¿Qué es realmente la gastronomía chilena lo que nosotros hoy día conocemos como el pastel de choclo, la humita? ¿O acaso eso es una cocina criolla, una cocina chilena un poco más reciente? Y hay algo detrás de eso. Entonces, lo primero de todo es que decidimos que el Voragó no iba a ser basado en la técnica. Y esto era lo más ridículo. Si en ese minuto, cuando la cocina española estaba efervesciendo, ¿cierto? Con una fuerza tremenda, probablemente decir un statement como este, que nuestra comida no iba a ser basado en la técnica, era realmente insólito. O sea, no tendría ningún sentido, porque era lo más atractivo de lo más atractivo, ¿cierto? Y lo otro no lo era. Pero era un statement que probablemente nosotros no cumplimos, ni nosotros mismos cumplimos en un principio, pero habíamos decidido seguir un camino y que nosotros habíamos entendido ciertas cosas que eran realmente relevantes para nosotros. La primera de todo era que Chile es la despensa endémica más grande del mundo junto con Hawái, con la diferencia que Hawái es muy pequeñito y Chile tiene un nivel de endemismo brutal. La otra importante es que sí habían habitantes en Chile. De hecho, una de las culturas más ancestrales del mundo y más de 12.000 años atrás. Y nosotros tenemos su sangre. Por tanto, Chile es un territorio de mestizos. Y esa era una realidad muy interesante. Pero desafortunadamente nosotros no sabíamos absolutamente nada de esto. ¿Qué te quiero decir que no sabíamos nada? Bueno, yo tuve la suerte de crecer entre el campo y la ciudad, tenía un poco la memoria de un niño que comía estos frutos silvestres porque mi abuelo los hacía, la leche recién salía a la vaca, tenía una cierta conexión, ¿verdad? Y empezaron a suceder cosas. Por ejemplo, decidimos iniciar un largo proceso de aprendizaje. Esto es lo más incómodo que puede haber. Ese largo proceso de aprendizaje indica que tú vas a partir de cero. O sea, sin saber nada y desconocer profesionalmente absolutamente todo en ese camino.
O sea, tuvimos que desaprender, y por eso hay un dicho que usamos nosotros: miramos hacia atrás para movernos adelante. Eso es lo más lógico de lo más lógico, y eso lo decidimos el día 1, y nuestro menú se iba a llamar Endémica, porque se iba a basar en el territorio y en un permanente ensayo, ¿verdad? Que se iba a basar en lo delicioso. ¿Qué es lo que comienza a pasar? Nuestros ingredientes nativos, lo primero que nada, Chile en realidad es como una isla. Te estoy hablando geográficamente, esto que se dice, oye, Chile es como una isla, que todos lo hemos escuchado. Bueno, desde el punto de vista gastronómico es así, ¿ya? Los ingredientes que crecen en Chile no crecen en Perú, ni siquiera en Argentina, muchos de ellos, mucho menos en Brasil, y así sucesivamente a lo largo, a la medida que vamos subiendo. No había en la historia de Chile un restaurante más allá del pueblo mapuche que usara la despensa endémica para cocinar como parte de su día a día. Y habían ciertos ritos y ciertas cosas que tenían mucho sentido en la estacionalidad, ¿verdad? Incluso muchos de ellos tenían un doble propósito, medicinal y desde el punto de vista del sabor, vinculado con la estacionalidad y con el sentir, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a aprender, pero sabíamos que iba a ser muy largo porque estos ingredientes crecían una época verdaderamente pequeña en el año. ¿Cuál era nuestro problema mayor? Que un restaurante gastronómico, vamos a decir, de alto nivel, si tú ibas a España en ese minuto, los menús se lanzaban por temporada, las temporadas duraban muchísimo, pero para nosotros no iba a ser así. Las temporadas tenían que suceder tendrían que ser capaces de visualizar estas ventanas de tiempo que se abrirían, a veces algunas de ellas un mes, otras 2 semanas. Entonces nuestra cocina iba a ser tremendamente progresiva y basada en métodos de cocción muy, muy rústicos. O sea, lo que se conocía en esa época como gastronomía molecular, esto era todo lo contrario, ¿verdad? O sea, nosotros íbamos a cocinar encima de leña, íbamos a cocinar encima de brasa. Es más, si usábamos algo técnica, intentábamos esconderlo, que ni siquiera lo viera. Entonces, empezamos a descubrir con el pasar de los años posibilidades. O sea, con solo decirte que hace 10 años atrás, 12 años atrás, un ingrediente para nosotros significaba una posibilidad, ¿ya? Hoy en día, un ingrediente significan 300 posibilidades. Hoy día, en el 2021, ¿ya? Lo que te estoy diciendo es una locura, es una aberración. Probablemente no existe ni un restaurante en el mundo que tenga la posibilidad de tener tantos ingredientes, un abanico tan grande de ingredientes como tenemos nosotros, ¿ya? Esto que parece suena muy bien, es muy complejo para nosotros, para enseñar Chile a lo largo de la temporada, ¿ya? Entonces, hoy día, en el 2021, si el Boragó, a todo esto el Boragó, no sé si todos ustedes saben, pero está dormido hace un año atrás. Cuando empezó la pandemia nosotros decidimos dormirlo, tal cual como el cuento de la Bella Durmiente. Entonces, básicamente, empezamos a recorrer este camino prácticamente de forma bipolar, porque el proceso de aprendizaje y descubrimiento nunca se cortó a pesar de la dificultad económica. Si ustedes me lo preguntan, no tengo una explicación, no sé cómo lo hicimos, no sé cómo cruzamos el Valle de la Muerte, como se llama los empresarios, emprendedores, ¿cierto? Cuando uno emprende en el mundo de los negocios, el Valle de la Muerte, lo he escuchado millones de veces. O sea, Valle de la Muerte yo creo que se queda corto para los momentos difíciles que pasaban. La otra vez, la semana pasada, un periodista del New York Times me preguntaba: oye, Rodolfo, pero tú decías en una entrevista que esto está muy lejos de ser lo más difícil que ustedes pasaron. Y yo dije, pero por supuesto, si nosotros pasamos 6 años debajo del agua. Y tratamos 5 veces de vender el restaurante, ¿verdad? Y la última estuvimos muy cerca. Entonces fueron años realmente difíciles. ¿Y por qué te cuento esto? Porque está absoluta e intrínsecamente relacionada al tema que a ustedes más los motiva, que en este caso es el diseño, ¿verdad? El diseño en general. ¿Y por qué les digo esto? Porque siempre me gusta pensar que el confort
es una situación muy adversa para el ser humano, en general, porque está muy lejos de sacar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos a un momentum donde nos sentimos demasiado cómodos, simplemente dejamos de, de, de entregar lo mejor de nosotros. Y estas situaciones siempre, sí y solo sí, como dice la ecuación matemática, permite sacar lo mejor de nosotros mismos, porque nos permite echar a andar el motor de lo que nosotros llamamos la creatividad, ¿ya? Hacer con poco o a veces hacer con mucho, no hay problema en eso, sino que a veces el mucho también puede ser una dificultad, ojo. Y en ese sentido, el Boragó fue creciendo de manera orgánica. Algunos me preguntan, Rodolfo, pero ¿cómo el Boragó, cómo pudiste diseñar un modelo tan sustentable, desde una operación tan sustentable? Y yo siempre he tratado de contar a la gente que como no sabíamos nada, y como no habían ingredientes en Chile en Santiago, realmente chilenos, o sea, si yo quería cortar un maqui, ir a un mercado no existía la posibilidad. Una murtilla mucho menos. Un paratoti tampoco. Un alfonsino mucho menos. Una vieja tampoco, pero sí estaba el irame. Me llevaban a la trufa congelada a Europa, ¿verdad? Pero no podía conseguir un loyo, ¿ya? Que es el hongo más increíble que hay en el planeta y que tiene una temporada de un mes y medio, ¿verdad? Entonces esto para mí como cocinero significaba una gran frustración. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Lo lógico. Lo lógico que haría o un diseñador con mucha hambre, un arquitecto con mucha hambre, un ingeniero con mucha hambre, donde alrededor de él no existen las posibilidades, buscarse la vida. Entonces empezamos, los primeros días, empezamos a conocer gente. Y estas personas nos dijeron, pero ¿cómo? ¿En verdad quiere que le corte la manzana silvestre? Esa manzanita chiquitita de la Patagonia, esa la comemos en mi casa. ¿Usted está seguro? ¿Para qué? Digo, bueno, no le estoy... No, usted me está pidiendo explicaciones, yo solamente le estoy diciendo que necesito esos ingredientes. Entonces, al principio lo hacían fatal, empezamos, imagínate un país largo, donde la logística es tremendamente compleja. O sea, definitivamente no hay logística para algo completamente silvestre que se ha comido por miles de años, ¿ya? Y tenemos una gran suerte, a pesar del desarrollo de la agricultura en Chile, que tuvo mucho que ver con la explosión de los 90 económica, ¿cierto? Donde Chile explota, ¿cierto? Y esta entidad que se llama ProChile, que ha hecho una labor increíble, donde ha posesionado, ¿cierto? La agricultura en el mundo, los vinos, el mundo de los vinos, ¿cierto? Sin embargo, esto es como la ecuación, yo le llamo la tormenta perfecta. Chile es la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque no se tocó nada del ecosistema silvestre, por una razón muy simple. Nadie ha tocado la montaña ni la precordillera en Chile, porque es difícil, es inhóspita, fría. El mar nuestro es frío. Entonces crecen ingredientes que no crecen en el resto de Latinoamérica. Entonces estos ingredientes están intactos todavía y son deliciosos, punto uno. Muchas veces son difíciles de acceder, las temporadas son cortas. A todo esto nadie ha pensado en invertir ni en plantar la precordillera, ni mucho menos la cordillera, como se hace en algunos países en Europa, que puede tener, por cierto, beneficios tremendos desde el punto de vista de la gastronomía y de la salud, ¿cierto? Entonces, estos señores, que muchos de ellos eran mapuche, te estoy hablando 15 años atrás, tuvieron la valentía de decir, ya, ¿sabéis qué? Te voy a hacer, me cayó bien este cabro, yo estaba en mis veintitantos y me hice, todavía me acuerdo de don Pascual, ok, yo te voy a mandar las manzanitas. Nos mandan las manzanas en una caja, llegaban pésimos, llegaban todas aplastadas con la temperatura, en fin. Con el tiempo, a mí me había tocado ir a otros países por mi trabajo y empezamos a prototipar envíos. Y al final terminamos en estas cajitas que eran en Japón y en el envío que hacía don Pascual desde la Patagonia, no había ninguna diferencia.
sea, lo estábamos haciendo muy bien. Habíamos prototipado un modelo a lo largo de 6 años, 5 años, que funcionaba a la perfección, ¿verdad? Funcionaba a la perfección. Ojo, no teníamos demanda, teníamos un problema mayor, ¿cierto? Ese problema mayor, que si un restaurante está vacío, da lo mismo lo bueno que tú puedes hacer. Entonces, no teníamos a quién atender, a veces pasábamos semanas vacíos. Pero el año 2012 aparece este periodista, como les decía, que se llama Andrea Petrini, y empiezan a suceder como una avalancha perfecta en un cronograma de situaciones unificadas de la misma manera en que cuando las cosas van mal, tienen esta sinergia inversa. Bueno, esa sinergia se da vuelta. Y tal cual como una bola de nieve empieza a rodar hacia abajo, cada vez con más fuerza. Hasta que en el año 2013 el Voragó explota en el buen sentido y nos llaman para avisarnos que a partir desde entonces el restaurante iba a ser conocido en todos los lugares del mundo por una vitrina que era muchísimo más importante de lo que era la guía Michelin, sino que eran estos World 50 Best, que son los que definen los 50 primeros restaurantes del mundo. Se iba a hacer una versión latinoamericana por primera vez y se iba a celebrar en Perú. Entonces yo todavía me acuerdo, a partir de ese día hasta el día siguiente, me costó mucho asumirlo. De hecho, me costó 6 meses asumirlo. El Voragó iba a estar lleno, al día siguiente, cuando yo volví a Santiago, iba a estar lleno con un mes de anticipación. O sea, en un mes no era posible conseguir una sola silla del restaurante. Entonces yo me hice varias preguntas. Una de ellas, la primera de todas, mucha desesperación, porque nunca en mi vida yo no sabía lo que era dirigir un restaurante lleno. Era primera vez que dirigía mi restaurante completamente lleno, ¿cierto? Porque no era lo mismo traer esa cajita chiquitita al restaurante con las manzanas silvestres. Les estoy hablando con todos los ingredientes endémicos que usábamos a lo largo de la temporada. Ya teníamos conocimiento, estamos preparadísimos. Sabíamos cómo se corta, cómo se cocina, tiene emulgentes, tensioactivos, quiénes lo comían, mapuches, cahuéscar, en fin. Habíamos sido capaces de generar conocimiento. Un conocimiento que para nosotros en ese minuto era muy importante, porque nos permitía diferenciarnos de todos los restaurantes de la región. En un sentido muy relevante, porque nuestra manera de cocinar obedecía a lo que nosotros clasificábamos y categorizábamos como chileno. ¿Ya? Esa mirada hacia atrás profunda e incisiva para poco a poco traerla hacia adelante. Si tú me haces hacer una línea de tiempo, yo te diría que esa mirada iba como en un 25%. Pero para nosotros lo era el todo. ¿Ya? Todavía un ingrediente significaba 1,5 posibilidades. ¿Ya? Éramos felices. Creíamos que cocinábamos muy, muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Básicamente, como no sabíamos nada el día 1, dijimos, a ver, vamos a anotar la fecha de este ingrediente, cuándo crece, vamos a anotar un montón de cosas. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cuáles fueron los ensayos? ¿Nos gustó más o menos medio? ¿Cuáles son sus posibilidades? Y te voy a llevar de golpe, y te voy a traer de nuevo al pasado, al 2013, te voy a llevar de golpe al año 2015. En el año 2015 nosotros dijimos, wow, tenemos un verdadero diccionario. O sea, yo con esto puedo conseguir, permiso, podríamos montarnos un libro así de grueso. ¿Eh? Una cosa así. O sea, podríamos montarnos la primera enciclopedia gastronómica chilena. ¿Cuándo se ha hecho eso en Chile? Nunca. Por varias razones. Uno, porque la cultura en mi país no es importante, nunca lo ha sido, y eso
ojo, no lo digo con una mirada de crítica, lo digo con una mirada pragmática, entendiendo 3 cosas que para nosotros eran muy importantes del 2015 y que tenemos que entender. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Y lo que tienes alrededor. Si tú no entiendes esas 3 cosas, es imposible, literalmente imposible, que seas un restaurante relevante para todo el mundo. Porque llega un punto que lo que está alrededor puede ser vacío, puede ser un concepto de marketing, esto, lo otro, que no digo que esté mal, pero sin embargo, el Voragó, eso era algo que el Voragó no podía hacer. Nosotros teníamos muy claro esos 3 aspectos ya y teníamos una noción no vaga, sino que importante de lo que teníamos alrededor. Ahora te llevo al 2013 de nuevo. En el año 2013, cuando el restaurante explota, empezamos de forma desesperada, agarro el teléfono y le digo a don Pascual, ¿se acuerda de las manzanas? Escúcheme bien, necesito 500 kilos, ¿se acuerda de todos los corderos que tiene? Bueno, son todos nuestros, usted solamente cría corderos, busque más gente porque necesitamos recolectar. Me acuerdo recolectar esto, esto y esto y esto en esos mismos números. Entonces, el Voragó, ¿qué es lo que empezó a hacer? Empezó a calar muy fuerte en las economías locales de recolectores de algas, halófitas, frutos silvestres, hongos, pequeños productores de animales, en fin. Entonces, ellos empezaron a decir, wow, esto a mí me permite hacer lo que me gusta, me permite transmitir la cultura, Rodolfo. Esas personas dejaron de ser un productor, dejó de transformar. Don Pascual, si tú hoy día me preguntas, es tan importante como mi abuelo, no hay ninguna diferencia, ¿ya? Entonces se transformaron en nuestra familia. Esas personas, yo te llevo al año, ahora te voy a mover al año 2016. En el año 2016 ya teníamos más de 200 personas entre comunidades recolectoras y pequeños productores. Pero ¿qué pasa? Chile nunca en la historia tuvo un restaurante importante en todo el mundo, no te estoy hablando solamente en Santiago, sino que a nivel global. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Los restaurantes normales, la pizzería de la esquina, el restaurante grande, el chiquitito, se empiezan a montar. ¡Wow! Oye, hay un restaurante que usa ingredientes nativos. ¿Qué pasa si yo pongo al menos uno para sentirme parte de esto? Solamente para sentirme parte. Empezó a pasar que ellos dejaron de solamente repartirnos a nosotros, y no solamente en Santiago, sino que en todo Chile. Entonces se empezó a transformar en un movimiento eh, de, lo verdadero, ¿verdad? Entonces la gastronomía chilena se empieza a conectar, no solamente en el Voragó, sino que en otros restaurantes, con esos ingredientes que son verdaderamente chilenos y que no existen en otros países. Nos pareció fascinante. Era lo mejor que nos podría haber pasado. Bueno, nuestro proceso de aprendizaje, y perdona que me haya extendido para hacerle este resumen tan largo, porque es vital para que ustedes entiendan lo que les voy a explicar ahora. Entonces, lo que empieza a suceder es que ese proceso de aprendizaje, como una bola de nieve, empezó a tomar cada vez más velocidad. Cada vez más. A todo esto, nosotros empezamos a colaborar con personas, esto que está hoy día muy, muy de moda en el mundo, lo multidisciplinario, esto lo empezamos a hacer el día 1 con el Voragó. Y muy simple, había un agricultor que nos decía, oye, ¿has probado este rábano silvestre que nosotros se comía antiguamente en Chile? Entonces, una cosa, todo nos servía, todas las micros nos servían, cualquier cosa. Y es más, decidimos que en este camino no debíamos y no podíamos tener apego. O sea, ¿qué quería decir eso? Que particularmente desde 2013 en adelante, yo entendí mi rol y dije, wow, ya no tengo que ir a depositar cheques al banco. No tengo que preocuparme de pagarle el sueldo, además de hacer el plato de la temporada nueva, que son 2 cosas completamente opuestas, ¿verdad? Sino que mi trabajo iba a ser decidida y profundamente direccionada hacia el área de la creatividad y pensar y diseñar. Y lo más importante, imaginar. Ese iba a ser mi trabajo. Entonces ocurren 2 cosas, evidentemente. Empezamos a hacer alrededor de 400 o 500 platos por año.
que eso es una aberración para un restaurante. Es una locura, dentro de los cuales no significaba que nosotros íbamos a ocupar todos. Nosotros siempre hemos tenido desde el día uno una cocina, un espacio chiquitito, que no es la cocina del restaurante, ¿ya? Donde se cocinan platos, ¿verdad? Donde se diseñan los platos y se prototipan los platos y se prueban ingredientes y se hacen otro tipo de pruebas. Entonces este proceso empezó a tomar mucha fuerza. Y me ocurre una cosa muy importante con el libro que tomaste, Cristóbal, porque cuando termino el libro y cuando lo recibo en mis manos, me lo mandan de Phaidon, Rodolfo está listo, lo abro, lo leo, y digo, wow, qué increíble. Este es el ejercicio más brutal que me ha tocado hacer. Y se lo transmití inmediatamente a mi equipo. Me junté con todos, los reuní a todos y les dije, muchachos, que a todo esto, acá hay una cosa muy importante, voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay una cosa que es muy relevante. En Chile realmente la gastronomía no la consideramos tan relevante porque no sabemos lo que hay detrás, en general. ¿Se imaginan ustedes que un restaurante de 54 cubiertos sea capaz de mover el turismo gastronómico a Chile? Perdón, incluso el turismo, parte del turismo. ¿Esto qué significa? Gente que viaja a Chile, que aprecia, que a raíz de eso decide gastar mucho en hoteles, en fin, en otras, en recorrer el país incluso, pero a raíz de eso. Y como si fuera poco, se transforman en nuestros mejores embajadores afuera de Chile. Porque si deciden que lo hacemos muy bien y que fue algo inolvidable, lo van a transmitir con mucha fuerza. Entonces empezó a pasar lo siguiente. Con los años, a partir del 2013, ese mes se empieza a incrementar. Hasta incluso llegamos a pasar temporadas con el restaurante 6 meses llenos para adelante. Algún ingeniero comercial diría, oye, pero qué problema más bueno. Y yo diría, nosotros dijimos en ese instante, ¿qué responsabilidad más grande? Imagínate que tú eres un japonés, un tipo que vive en Singapur, como nos pasó muchas veces, gente que se subía 50 horas, gente más radical, a un avión, venía a Chile y ni siquiera le interesaba recorrer la Patagonia, porque venían a hacer un negocio a Brasil, entonces se desviaban y se iban al día siguiente a Brasil. Entonces empezamos a entender nuestra responsabilidad, nosotros para con nosotros y para con el turismo, con lo que estaba pasando en Chile. Y finalmente el Voragó se empezó a transformar en una vitrina muy importante. ¿Por qué les cuento esto? Porque adicionalmente, así como nosotros viajábamos cuando éramos jóvenes a Europa a entrenarnos, a aprender o a trabajar en restaurantes, si lo hacíamos muy bien, teníamos la oportunidad de que nos contrataran y quedarnos en restaurantes muy prestigiosos o muy buenos, empieza a suceder lo inverso. A partir del año 2013 empieza otros cocineros, incluso de Europa, querer venir acá. Olvídense lo que empieza a pasar en el año 2018, 2019, incluso el 2020, antes de cerrar la pandemia. Éramos 40 en la cocina. En la cocina del Voragó no se habla castellano porque sería imposible. Tenemos, a veces, en una temporada tenemos más de 20 nacionalidades. Me atrevo a decir que es uno de los restaurantes, a pesar de que estamos muy alejados del mundo, uno diría, oye, pero si el Voragó es solamente número 26 del mundo. Pero tiene un comportamiento completamente atípico, funciona como un imán para lo que nosotros llamamos los estallers, ¿verdad? Gente de Japón, de Singapur, de Canadá, de Estados Unidos, donde todos ellos vienen a aprender de nuestra manera de cocinar que no está basada en la técnica, ojo. Y nosotros somos muy pragmáticos y muy decidores al momento de explicar que este no es el lugar para venir a aprender la técnica. Vas a aprender la destreza, vas a aprender otras cosas con métodos nativos, con métodos de pueblos originarios que nosotros hemos evolucionado. Entonces, empiezan a suceder dos cosas a partir del 2000,
a finales del 2018 tenemos que cambiarnos de casa. La casa donde estamos actualmente es un lugar maravilloso, enorme, con vista al Cerro Manquehue. Ya teníamos desde el 2013 construido nuestro... Antes de eso teníamos una cocina muy pequeñita, que era como la cocina quizás que ustedes tienen en sus casas, con un fuego, ¿verdad? El que vivirá en un departamento, ¿cierto? Tendrá un fuego, un horno abajo, una campana, y sería, ¿cierto? Bueno, esto es lo que nosotros teníamos en nuestra cocina I+D hasta el año 2013. En 2013 se construye este espacio que era para pensar nuestros platos y desarrollarlos con mucha, mucha fuerza. El año 2010, a principios del 2019 nos cambiamos en esta casa y dijimos, ¿qué hacemos con todo este conocimiento? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Y perdonen, los voy a llevar al libro, al ejercicio, antes de proseguir. Cuando yo tomo el libro, digo, wow, nosotros no estábamos cocinando estos 10 años, justo habíamos cumplido 10 años. Entonces el libro se publica cuando el Boragó ya tenía 10 años. No habíamos estado cocinando, hay que ser muy honestos. Habíamos estado en un largo proceso de aprendizaje que es distinto. Y este ha sido el ápex más grande que ha cruzado el restaurante en la historia nuestra, donde dijimos en ese momento, wow, ahora sí estamos preparados para cocinar. ¿Por qué? Porque ahora sabemos exactamente quiénes somos, de dónde venimos y lo que tenemos alrededor. Y entonces sucede que éramos capaces de salir afuera al Cerro Manquehue y olíamos la cicuta y decíamos, ok, sabemos que comenzó la preprimavera, que a todo esto es una temporada que inventamos nosotros en Santiago, porque nos dimos cuenta que crecían una infinidad de ingredientes nativos en la zona central, en esta zona, en la precordillera, y que teníamos que hacer un menú solamente de la preprimavera. Entonces sabíamos que íbamos a tener que, cuando olíamos la cicuta, que es cortar 500 kilos de verdura silvestre de preprimavera, que es la verdura, todo esto, más sexy que existe en el mundo. Han venido la prensa de todas partes del mundo y todas concuerdan que es incluso mejor que un pedazo de carne. ¿Ya? ¿Qué ocurre con esto? Ocurre lo siguiente, que en el 2019, como les decía, dijimos, tenemos tanto conocimiento acerca de lo que hemos descubierto, nunca soñamos esto, ojo, como les decía, y yo creo que se habrán dado cuenta que a lo largo de la historia del Boragó, todo ha sido una consecuencia de una necesidad. No quisimos ni ser exploradores, ni investigadores, pero sí tuvimos la capacidad de abstraernos. Y si alguien nos decía, oye, es que lo estás haciendo mal, se hace así, ok, sí que yo. Se hace como dice el caballero. Entonces, tuvimos tal desapego que nuestro aprendizaje fue muy rápido. Y desde esa perspectiva, nos dimos cuenta el año, a mediados del 2018, yo te diría, cuando ya teníamos visualizado este espacio, nos dimos cuenta que teníamos que un ingrediente no significaba una cosa, un ingrediente significaba 300 cosas, 300 posibilidades, y que nuestra cocina no solamente se trataba de la técnica, sino que ahora podíamos decir que se trataba acerca de las posibilidades de un ingrediente o del territorio chileno. ¿Ya? Y habíamos generado mucha destreza. Entonces decidimos dos cosas. El restaurante, el Boragó tiene que ser una cosa porque tiene unas necesidades como cualquier otro restaurante en el mundo, siendo bien pragmático, pero el conocimiento, no. La creatividad, no. La creatividad no debía tener límites. Es más, no debiera tener techo. Entonces decidimos ¿qué íbamos a hacer con todo este conocimiento? ¿Lo vamos a arrendar? ¿Lo vamos a regalar? ¿Lo vamos a, qué sé yo? ¿Le vamos a dar forma en otras empresas, en otros proyectos? No lo sabíamos. Por tanto, tendríamos que crear el primer centro de investigación para la comida abierto a todo Chile, donde todas las opciones anteriores podrían ser válidas. Y creamos el CIB, que es el lugar donde estoy ahora, después se los voy a enseñar con más detalle. Este es un espacio
muy, muy grande que funciona absolutamente independiente del restaurante, ¿ya? En este espacio donde tiene distintas secciones, ¿cierto? Tiene distintas áreas. Tiene un área de test, tiene un área de otros proyectos, donde hacemos soluciones integrales, esto la gente no lo sabe, para muchas otras cosas, incluso para empresas que no tienen nada que ver con el mundo de la gastronomía. ¿Por qué? Porque el mundo organizacional que hemos decidido en el Boragó es aplicable para muchas otras cosas y sí tiene que ver con el diseño, ¿verdad? Y sí tiene que ver con porque el diseño para nosotros no solamente está en un plato, eso sería muy egoísta y sería muy, como les dijera, sería una versión muy pequeña de nosotros. El diseño está principalmente arraigado en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir eh, y en nuestra manera de organizar y clasificar probablemente. Tanto así que tuvimos que inventar unidades de medida para poder dialogar con la estacionalidad del territorio. Yo te diría, ¿y cuál es la gracia del Boragó? Tú hoy día vienes al Boragó y te das cuenta que tú estás inserto en el momentum del territorio chileno. Esto que estoy diciendo, que puede sonar muy volátil, es muy fácil de detectar para cualquier ser humano. ¿Por qué? Por la comida. Siempre lo he pensado, que cada año cocinamos más delicioso. O sea, tú pruebas algo hoy día y dices, wow, pero y esto crece solamente un par de semanas al año. Es muy simple, ¿verdad? Entonces, es nuestra manera de pensar. Ahora, tuvimos que inventar una unidad de medida que nosotros llamamos OCB. Entonces, OCB es todo para nosotros, que significa organizar, clasificar y visualizar, ¿ya? Esas tres cosas, imagínate lo complejo que debe ser que te lleguen los ingredientes silvestres recién cortados que tienen una caducidad de una semana, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos que nuestras cámaras deberían ser verdaderas bibliotecas del mundo silvestre, en el cual está conectado a la temporada y que el CIV, entonces en el año, piensen que nosotros llegamos a operar acá el año 2019 y dijimos, vamos a hacer un prototipo, vamos a prototipar el CIV, vamos a ver qué tan bueno es tener un centro de investigación. A todo esto nosotros teníamos una cocina experimental en un partnership con la Universidad Católica, con Bioproceso, donde teníamos una cocina hasta la otra casa, que es un lab, básicamente, donde hay herramientas que dentro de la cocina de un restaurante no existen, por millones de razones, ¿cierto? Entonces, esas herramientas nos permitieron avanzar muchísimo también en complemento y nos preguntamos y dijimos, ¿qué pasa si parte de esas herramientas las movemos a nuestro CIV? Y decidimos que íbamos a tener distintas áreas. Una iba a ser el área de test, el otra el área de otros proyectos y la otra área iba a ser OP. ¿Qué significa OP? Otros procesos. ¿Qué significan otros procesos? Todos los procesos que no obedecen a la cocina. ¿Cuál es la gracia de esto? Que el Boragó se transformó en un restaurante tan descubridor de cosas que nos empujó a crear este centro de investigación donde hoy día tenemos 4 líneas de trabajo. La primera son las algas. Tenemos más de 700 tipos de algas en Chile, dentro de las cuales solamente usamos 4 o 5, ¿no? A nivel, qué sé yo, a nivel industrial o qué sé yo, a nivel incluso cultural, en la gastronomía no se ven más de 5. Las halófitas son plantas que crecen en todas las rocas, a lo largo de toda la cordillera rocosa, perdón, de la costa rocosa de Chile. Nuestra costa es muy abrupta en ese sentido, está llena de roca y estas plantas que son como una interfase entre el mundo de las algas y el mundo de las plantas, funcionan como plantas pero también como algas. Y esto es muy interesante para nosotros
porque partida muchas de ellas albergan un 38% de proteína y podrían ser la solución integral para la agricultura no el largo plazo, sino que el mediano plazo, porque sobreviven en sequías muy grandes y en inundaciones muy grandes. Además son jugosas, son carnosas y tienen un sabor muy bueno. Hemos descubierto cosas brutales y Chile está plagado de ellas y además se comen las otras plantas, entonces te están gritando cómeme porque se reproducen de una manera muy, muy importante. Los pescados de rápida reproducción. En Chile no se han sacado nunca los pescados de rápida reproducción para consumo humano y ya se usan para hacer alimentos de otras especies marinas industriales. Se contamina el mar. Son los que tienen mayor índice de omega 3 en el mundo debido al mar helado por la corriente Humboldt. Y entonces tenemos estos pescados con esta posibilidad que hemos descubierto cosas que son realmente deliciosas. Y número 4, y probablemente donde estamos más evolucionados, el mundo fungi. Y cuando hablo del mundo fungi no me refiero solamente a los hongos que ustedes pueden ver, sino que a los que el ojo humano no puede ver. Y es justo aquí, quisiera hacer un stop, donde tenemos más destreza. Esa es la mayor destreza. ¿Y cómo se mide esa destreza? En sabor. ¿Ya? Entonces, como les decía, creamos este centro de investigación basado en esas 4 líneas y el año 2019, nos instalamos a principios del 2019 acá, prototipamos un servicio para el Voragó desde el CIV y nos dimos cuenta que un centro de investigación para la comida es la cosa más eficiente que puede haber en el mundo, a toda escala, conectado desde el punto de vista de la sustentabilidad, conectado desde el punto de vista social, porque nos permitió embarcarnos en proyectos realmente importantes. Nosotros hoy en día podríamos cambiar la alimentación de todos los niños, tenemos el conocimiento, y a un costo muy, muy bajo por lo demás. Seguimos creyendo que el futuro del mundo y la alimentación del mundo está en el mar, y nos permitió avanzar a una velocidad que jamás imaginamos. O sea, técnicamente nos volvimos seguimos siendo un restaurante experimental, pero infinitamente más delicioso de lo que éramos hace solo 2 años atrás. Entonces, esto por una parte nos abrió los ojos en varias líneas de trabajo. Por eso cuando alguien me pregunta el mayor diseño, ¿dónde está? En el mayor diseño de nuestra manera de pensar realmente, como grupo humano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos trajo la pandemia? Nos trajo una dificultad, solamente nos movió de nuestra área de confort porque nos obligó a dormir al Voragó, lo cual emocionalmente es muy doloroso, pero nos obligó a hacer algo que no habíamos querido hacer, que muchas empresas o emprendimientos, si uno quiere, familiares, hacen hoy en día, que es la diversificación. Yo te diría que probablemente de la lista debe ser el único restaurante que no tenemos otros restaurantes en el mundo. Y no es porque nos hayan faltado las ofertas o para armar otros restaurantes, sino es que tuvimos y nos vimos obligados a tener que diversificarnos, ¿ya? Pero no fue cualquier diversificación, porque ustedes saben, los restaurantes no podían abrir, entonces tuvimos que hacer este proyecto que se llama que era de delivery, que se llama Mumami. Pensamos y dijimos, bueno, ¿qué es lo que más comen los chilenos? Hamburguesa. Yo me sorprendí. Este es lo más comido que nosotros en general hacemos, así es que dijimos, perfecto, vamos a hacer una hamburguesa. Y me dijo, pero Rodolfo, tú estás loco, ¿cómo vamos a pasar desde el Voragó a hacer hamburguesa? Y dije, no, es lo más cuerdo y lo más lógico que debemos hacer. Tenemos que hacer la hamburguesa más deliciosa que se haya hecho, pero no una hamburguesa americana, sino que vamos a hacer una hamburguesa con un perfil chileno, completamente chileno. Y lo más difícil de todo era responder a la ecuación, que era una problemática muy grande porque nuestra comunidad
¿verdad? El Voragó ya tiene una comunidad muy grande de personas, se debe a su comunidad. Cuando tú venías a comer no los podías ver, pero tenían tanta relevancia como nosotros, la gente que corta la comida al suelo. Sin ellos el Voragó no es lo mismo, no tiene el sabor nativo, ancestral, que podría tener con un forward thinking, si uno quiere, ¿cierto? Pero no tendría ese sabor. Entonces dijimos, ok, vamos a seguir trabajando con nuestra comunidad, pero lo vamos a integrar a este proyecto de forma masiva, para poder, porque lo peor que nos podría pasar es que cuando despertemos al Voragó, nuestra comunidad no estuviera ahí para nosotros. Eso sería el peor castigo que podríamos recibir. Entonces, creamos este proyecto, que son básicamente hamburguesas crecidas completamente por nosotros y cocinadas por nosotros en nuestra comunidad. Desde que se planta un ingrediente hasta que se corta, hasta que es cocinado, ¿cierto? Entonces, creamos esto, funcionó muy bien, pudimos seguir aportando, ayudando, colaborando con la gente, y eso nos facilitó muchas cosas. También, obviamente, nosotros habríamos dejado de existir si es que no hubiésemos creado este proyecto, pero podríamos haber creado otro, donde finalmente terminamos abriendo un Umami, que era lo lógico, para seguir fortaleciendo nuestra comunidad, porque básicamente el Voragó aún no ha podido despertar, y tiene un ADN, probablemente la hamburguesa nunca comentamos, pero tiene, no solamente tiene cosas deliciosas, pero para haber llegado a eso tiene 14 años de mucho conocimiento, ¿cierto? Hay procesos que son impresionantes, como hidrólisis natural, como le llamamos nosotros a la hamburguesa vegana. O sea, no me extrañaría que mañana nos llamaran para la revista Science para hablar acerca de nuestras hamburguesas y lo que hacemos con la proteína, que son, a todo esto, es todo orgánico y natural. Yo sé que en Chile todavía no es valorado porque no se conoce realmente la diferencia de crecer comida sin pesticidas, pero para nosotros lo es todo. Y ese es el desde. Entonces, no podíamos concebir un proyecto nuevo sin que obedeciera a la misma dinámica. Y sentimos que hoy día le hemos entregado algo a Chile, a Santiago primero, que es estas hamburguesas que básicamente uno puede venir con los niños a un precio muy asequible, donde está todo crecido como si tú lo hubieses crecido en el patio de tu casa sin pesticidas, básicamente. Y eso es una tranquilidad muy, muy bonita. ¿Ah? Entonces, eso es un poco el contexto de lo que es el diseño. Por ejemplo, ese es un gran, un, gran, un gran ejemplo de cómo nosotros diseñamos con el pensar y con el sentir, más allá del hecho de diseñar un plato, que también voy a ver, tengo un video preparado para ustedes, a ver si lo logro subir, porque yo soy medio ñurdo con la computación, así es que voy a intentar eh, subirlo, si me dan un minuto, para que vean también con un ejemplo cómo nosotros diseñamos. A ver. Sí. Aquí está. Ok. Rodolfo, ¿estás conectado con el computador también a la sesión? ¿Sí? Estoy conectado con el computador a la Perfecto. sesión también. Está habilitado para compartir pantalla cuando lo tengas abierto. Perfecto. Desde el Zoom. A ver, vamos a ver si logro hacer esto. Compartir pantalla. Y ahí fíjate poner de compartir el audio también, ponerle check a una casilla que aparece ahí en la ventana, antes de elegir qué ventana vas a compartir. Debería aparecer uno que te deja compartir el audio también. Pues. A ver, dame un segundo. En la esquina inferior izquierda. Inferior izquierda. Compartir sonido. Eso. Ahí está, perfecto. Ya, entonces ahora yo podría hablar mientras estoy compartiendo la pantalla, Claro, ¿verdad? por supuesto. Ya. Ok. A ver.
Contraseña. Vamos a ver si me deja. Si no me deja compartir el audio, bueno, a ver. Okay. No. En el peor de los casos, ahí sí, me funcionó. Ok. Compruebe configuración de micrófono. Perfecto. A ver. Ya. Vamos a ver cómo nos va. Dale, Rodolfo. Ok. Este es un plato que nosotros hicimos hace muchos años atrás. En el año 2013. ¿Ya? Le voy a poner pausa para que todavía no... Les voy a contar un poco que este es un... nosotros en el Voragó siempre capturamos un momento, ¿ya? De la naturaleza, de la temporada, para que tú pruebes y para que entiendas nuestras ideas acerca de una elaboración, de un método de cocción. Pero esto marcó un apex, ¿me escuchan, verdad? ¿Sí? Sí, perfecto. Esto marcó un apex en nuestra manera de cocinar porque nos encanta contradecirnos, pero esto era testigo de que nos íbamos a contradecir aún más. Esto iba a ser el primer plato que íbamos a hacer en el Voragó en base a algo que no hacíamos. O sea, no un momento de la temporada, sino que un año completo alrededor de un ingrediente. ¿Ya? Entonces empezamos a observar el árbol del peumo y descubrimos cosas que son fascinantes. Empezamos a usarlo completo para cocinar. Como les decía, esto es un postre muy, muy antiguo, del año 2013. Ya no cocinamos así, pero me gusta mirar hacia atrás porque a veces incluso sacamos ideas de lo que hacíamos. Ahí vamos. Entonces, el peumo es un árbol bien curioso. Resulta que su fruto se da en el otoño-invierno, hace su apex cuando hace frío. Y de hecho se estresa tanto, se fijan en las mañanas en Santiago, se congela. Y es justamente en julio cuando nosotros lo vamos a cortar. ¿Ya? Entonces, desafortunadamente no teníamos nadie que lo recolectara, así que no hay problema, lo recolectábamos nosotros. Lo cortamos, sacamos el peumo y se nos ocurrió una idea de comenzar esa misma temporada cuando estaban muy, muy maduros para prepararlo para el año que venía. O sea, esta idea se nos ocurrió el 2012, para el año 2013. Y el 2013 lo cocinamos. Entonces empezamos a hacer distintas elaboraciones, ¿verdad? Con el fruto a lo largo del año. El primero, como les decía, lo sacamos muy, muy maduro. Cuando el árbol se estresa, produce mucho azúcar y hacemos una especie de miso, como preparan los japoneses, ¿verdad? Y lo fermentamos con un hongo que es invisible. También decidimos preparar un vinagre con parte de esos peumos y lo vamos a contrastar. Esta es una receta, es algo técnico, pero vamos a quemar chocolate blanco porque el postre en realidad no es dulce, sino que tiene mucho umami, tiene mucha acidez. Entonces quemamos el chocolate blanco y lo vamos a tratar como si fuera un crumble de galleta, ¿ya? Bueno, voy a mostrar la textura, que es una textura como si fuera un crumble. Entonces, al año siguiente, los voy a mover en el tiempo, al año siguiente, justo antes de servirlo, cortamos los peumos, le sacamos las semillas y los vamos a rellenar con este miso que tiene muchísimo, muchísimo umami, ¿verdad? Vamos a hacer un truco.
esto va a ser un juego solamente. Entonces los vamos a cubrir. Nadie se va a dar cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Teníamos poco tiempo en la mesa, no queríamos marear a la gente para contarle de qué se trataba nuestra idea, para que lo entendieran solamente con ver. Ese es el crumble de chocolate blanco quemado que nos va a ayudar a contrastar. Hacemos con una especie de dulce ácido con vinagre de peumo, que es lo que pusimos anteriormente, lo cubrimos con este chocolate blanco rostizado, que tiene un sabor muy especial, y fermentamos los peumos. Apenas crecen en el verano, o sea, ya en enero se ven los primeros y los empezamos a tratar como los japoneses tratan el umeboshi, ¿ya? Con un gran porcentaje de sal, tiene una cantidad de umami impresionante, es como comerse un queso, ¿ya? Luego vamos a macerar en febrero, los maceramos en pisco, entonces tiene un sabor muy alcohólico, se empiezan a poner rosados, apenas a rosados, y los maceramos en pisco. Entonces, otros los vamos a deshidratar y fermentar también con un hongo. Tenía un sabor increíble. Otros los vamos a tratar, ¿cierto? Los vamos a caramelizar ya en marzo, cuando se empiezan a poner rosados. Y una cosa, las primeras hojas, justo cuando, el año anterior, el 2012, las hojas tiernas, las primeras hojas que germinaron, las maceramos en vinagre, entonces tienen una textura como si fuera un alga, son muy blanditas, tienen una textura fascinante y además un contraste de sabor muy, muy ácido, ¿verdad? Y no sé si se acuerdan el vinagre que hicimos a principio de la temporada, lo vamos a condimentar con sal de mar. A todo esto, el año que decidimos montarlo, el 2013, sacamos los sprouts, los brotes, que tienen una textura muy dulce, muy, muy tierna. Hicimos una quenelle de helado de este vinagre peumo, y para que la gente sintiera lo que nosotros sentíamos en las manos en las mañanas cuando se corta el peumo, que el árbol está congelado, que era muy divertido, hacemos una brocheta de peumo. Entonces esa era nuestra manera de explicarle a la gente sin muchas palabras un año alrededor del peumo. Buenísimo el video, se vio perfecto, Rodolfo. ¿Se vio bien? Qué bueno. Perfecto, sí. Se escuchaba bien y se veía bien. Qué bueno que lograron verlo bien. Voy a sacar. Ahora, les voy a enseñar, quiero mostrarles, invitarlos un poquito a conocer el CIF, para empaparlos un poco de este espacio físico, que también está vinculado al diseño, de alguna manera. ¿Por qué? Porque es realmente un lujo, y nosotros hoy día lo sabemos. No hay ni un restaurante en el mundo que tenga un centro de investigación, y mucho menos del tamaño que tiene esto. Nosotros hoy día tenemos herramientas dentro de la cocina que en este espacio que un restaurante no debiera tener y no podría ni siquiera financiar, y que nos permiten seguir moviéndonos adelante en el mundo de la alimentación, porque sabemos que el CIF, al final, lo relevante no era el Boragó, sino que el Boragó nos llevó hasta acá. Y alguien me preguntaría, oye, pero ¿cómo financiaron esto? El Boragó financió esto. ¿En qué estamos hoy en día? Probablemente vamos a terminar asociados con alguna compañía que nos permita, y probablemente no de afuera, porque es entender, perdón, no chilena, porque simplemente la gente o las empresas muchas veces no entienden en lo que estamos, y no entienden el valor y la relevancia y la importancia de la comida hacia el futuro. O sea, hoy día ya no les voy a hablar de 20 años más, les voy a hablar de 5 años más. Nos vamos a enfrentar a una problemática muy grande. El mundo le va a faltar agua, y somos cada vez más habitantes, ¿cierto? Entonces vamos a tener que buscar maneras de alimentar más personas con comida no solamente deliciosa, evidentemente, eso es lógico, porque es nuestra labor de los cocineros profesionales de alguna manera hacerlo, si no, no seríamos lo suficientemente buenos, pero con comida eficiente, plantada, energéticamente eficiente, de acuerdo al entendimiento de nuestros territorios. Y si yo les voy a hacer un tour, ¿verdad? Ustedes se fijan, esta área acá es un lujo. Nosotros tenemos
tenemos una vista maravillosa, se ve el Cerro Manquehue allá afuera, ¿verdad? Ahí no se nota con la luz del día, pero bueno, los voy a llevar a conocer nuestra área de ¿cómo se llama? De test. Esta es una cocina, como podría ser, alguien pensaría que esta es la cocina del restaurante, esto no tiene absolutamente nada que ver con el restaurante, ¿verdad? Esto es nuestra cocina de desarrollo, que está equipada con todas las cosas esenciales, muy básicas, ¿verdad? Es como la cocina que ustedes tendrían en su casa, en el volumen, ¿verdad?, de una casa, porque hacemos pequeñas muestras, somos capaces de solucionar muchos problemas de muchos restaurantes, de muchos hoteles, incluso en la industria de alimentos, con respuestas muy, muy buenas, pero lo más importante para nosotros es que acá se diseña la comida del Boragó, y acá nació el Mumami, y de hecho el Mumami es la prueba más fidedigna. ¿Me ven ahí, cierto? Sí, Rodolfo. Sí, Se ve bien. bueno, es la prueba más fidedigna de que el SIP funciona para crear algo nuevo. Nos demoramos nada en crear este proyecto que se llama SIP con una profundidad enorme. Imagínense que todos estos experimentos, ¿verdad?, son los que tenemos en esta temporada, y todo lo que se ve allá en el segundo piso es el mapa de todo lo que crece en Chile, ¿verdad?, con su temporada de una manera multidimensional. Todos esos que ustedes ven allá arriba son solamente experimentos, ¿ya? Son experimentos de millones de bichos que nosotros hacemos microbiología en Boragó. Esa área que se ve allá es OP, que ahora está desarmada porque logramos poner a Mumami, darle un espacio, tuvimos que rentabilizar el suelo, y detrás de esta pared, de esta gran pared, estas paredes nosotros las rayamos enteras en temporada donde se diseñan. Es una pena que no lo puedan ver, pero están completamente rayadas con platos nuevos, en fin. Acá se diseña y se escribe absolutamente todo. Entonces nosotros tenemos principalmente 3 áreas. La primera, que es esta, el área de test, OP, que ahí va un mesón muy grande, muy lindo, muy parecido al que tenemos acá, y esa es el área de proyecto donde nos juntamos, que también va una sala con con unos puffs y unas cosas de conferencia donde nos sentamos a conversar los proyectos, a discutir con los distintos equipos. Y bueno, y allá arriba también otra cosa que se me olvidó contarles es que tenemos cámaras con ciertas atmósferas donde hacemos crecer hongos, por ejemplo, que serían increcibles en otros ambientes. ¿Ah? Entonces esto es realmente fascinante. Y el Boragó básicamente está detrás de esta cocina. O sea, el restaurante no tiene nada que ver, no tiene ni siquiera acceso. Hoy día en este edificio tenemos básicamente 3 operaciones. Tenemos a un costado el Boragó, el SIP, y que, como les decía, el OP, el área de OP, es un gran proveedor del Boragó y de Mumami. Entonces, y por supuesto el Mumami. O sea, son 3 operaciones. Entonces, esto tiene muchísimo que ver con el diseño. Oye, increíble, Rodolfo, poder hacer el tour virtual, aunque sea. Así que, genial. Me parece súper interesante tener como la posibilidad de ver esa área donde ustedes justamente crean e inventan todo lo que van a hacer próximamente. Dentro de las cosas que te quería preguntar, yo creo que hay muy pocas que se quedan dentro de todo lo que hablaste hoy día. Me parece súper interesante eso de definir como estas 4 líneas de ingredientes ciertos principales del futuro. También el tema del centro lo encuentro ¿cómo se llama? Una iniciativa increíble, ¿cierto? Ojalá que estuviese abierto no solamente gente especializada, chef o justamente los stagiarios que van a trabajar en Boragó, pero también justamente quizás a otras disciplinas. Yo creo que eso es lo que también decías tú en algún momento, eso de esta
me carga la palabra innovación, pero esta apertura mental, ¿cierto? Para entender de que mientras más puntos de vista diferentes podamos tener en un proyecto, probablemente mayores sean las cosas que aparecen, que lo encuentro también increíble, ¿cierto? El futuro del mar, ¿cierto? Te iba a preguntar también dónde está el futuro de la comida, y ahí tú lo dijiste en algún momento, el futuro está en el mar, ¿cierto? Y lo veo de manera recurrente en todos los proyectos donde los alumnos justamente miran hacia el mar y tratan de buscar ideas, no solamente para hacer alimentos, sino que para hacer muchas otras cosas, y donde hay una infinidad de posibilidades, también me parece increíble. Y desde la parte como más emprendimiento, ¿cierto? De que esto también tiene que ser sustentable como un negocio, el saber diversificarse y ser como también súper respetuoso y no preocuparte solamente del restaurante mismo, sino de toda esa cadena que hay detrás que permite de que sea lo maravilloso que es en cuanto a sabores, en cuanto a esta diversidad y utilización de las especies endémicas chilenas. Me parece también que es como un acierto. Yo tenía la pregunta esa sobre el tema de la hamburguesa, cómo pasar de ahí hacia la hamburguesa, y ahora que lo contaste me queda mucho más claro. Efectivamente podría haber sido cualquier cosa fuera de las hamburguesas, pero podría haber sido cualquier otra cosa que utilizara justamente ese potencial y que le pudiese dar como esa continuidad, así que también súper interesante por ahí. Yo personalmente tengo una sola pregunta como que hacerte con respecto al proceso creativo, y es más que nada, ¿qué lugar tiene el error justamente en el proceso creativo? Que es algo justamente donde nos enfrentamos en el diseño, en la cocina, en la arquitectura, como decías tú en algún momento, donde chocamos con eso de manera constante, ¿cierto? Y siempre en estos como procesos donde se habla de creatividad y se equivócate mucho, pero equivócate rápido, ¿cierto? Para poder llegar a cosas mejores o cosas diferentes, ¿cierto? Que funcionen. ¿Qué lugar tiene para ti, ponte tú, el error justamente dentro de todo este proceso? Está ahí en silencio, Rodolfo. Está ahí muteado, perdón. Disculpa, no me había dado Dale. cuenta. Oye, a ver, primero que nada yo quisiera mencionarte una cosa que no te conté. Nosotros acá adentro trabajamos con muchas personas de distintas disciplinas. De hecho, nosotros tenemos un área de artesanía, ya donde nosotros diseñamos algo que no es lógico. Un restaurante no diseña su vajilla. Bueno, nosotros diseñamos nuestra vajilla. Nosotros no contratamos un servicio de un diseñador, tampoco, lo cual es súper ilógico, ¿verdad? Eso es como parte del CIV también. Y nos hemos embarcado en proyectos donde hemos tenido que asesorar y ayudar a gente también con el diseño. ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Por qué te cuento esto? Porque eh, evidentemente cuando uno, yo creo que es como todo en la vida, ¿cierto? Cuando uno comienza, hay una suerte de... El error es parte de la ecuación, siempre, ¿cierto? El tema está en cómo yo abarco o cómo, por dónde soy capaz de abarcar el error, ¿cierto? En nuestro caso, yo solamente ojo, con esto no te quiero decir ni qué es mejor ni qué es peor, solamente que en nuestra experiencia ha funcionado muy bien, que es el tema del desapego. O sea, cuando te equivocas o nos equivocamos o él se equivoca o en fin, en el caso de nosotros que somos un grupo humano grande, el error es parte del proceso de aprendizaje y nos gusta entenderlo de esa manera eh, porque va acompañado de desapego. Y en ese sentido el tiempo a nosotros nos ha permitido desarrollar la intuición. ¿Y la intuición qué es lo que te permite? El no error, básicamente. O sea, por ejemplo, alguien me preguntaba, Rodolfo, ¿cuánto te demoras en desarrollar un plato? Y yo le diría, bueno, esa es la pregunta más subjetiva y te voy a dar la respuesta, y te voy a dar una respuesta aún más subjetiva que la pregunta, ¿verdad? Eh, donde yo te diría que hay veces que me puedo demorar un día, hay veces que me puedo demorar 3 años,
tenemos un plato que todavía no lo resuelvo y que está desde la idea, desde que abrimos el restaurante, o sea, tiene 14 años. Hay otros 10 años, hay otros 3 días. No, realmente no hay un minuto, ¿cierto? Y esa intuición es la que te permite evitar el error, ¿no? O sea, es como yo le llamo las manos en la masa. Mientras menos respeto le tengamos a equivocarnos, ¿cierto? Y ser rápido y tener un desapego rápido, eh, más plástico, más hábil me voy a volver. ¿Mm? Yo creo que pasa más que nada por eso, te diría yo, que por una actitud más allá de cualquier otra cosa. Y si nos equivocamos hoy en día, no pasa nada. Y si viene alguien y se cruza la puerta del CIV y nos dice, oye, perdónenme, pero ustedes durante 14 años estuvieron haciéndolo muy mal, nosotros diríamos inmediatamente, chiquillo, ok, de nuevo, como dice el caballero. ¿Ah? Al final nos gusta estar cerca del ensayo donde nos sentimos cómodos, ¿verdad? Perfecto, sí, me parece efectivamente que no lo había visto así, pero creo que es una respuesta que lo hiciste varias veces durante cuando conversabas y este gesto así como de levantar no sé, el mantel, ¿cierto? Y de Exactamente. sacudir un poco todo, creo que es súper gráfico, ¿cierto? De tener como ese desapego, de no enamorarse de repente de sobremanera de algunas cosas y de seguir avanzando. Así que creo que por ahí va también el tema de cómo abordar ese tema del error en el diseño cuando uno va avanzando, equivocándose, efectivamente incluso de las cosas que hiciste justamente por intuición, son también súper valiosas como información para todo ese proceso para atrás, ¿cierto? De la experiencia y todo. Creo que es súper interesante verlo de esa manera. Quería, para no quitarte más tiempo, Rodolfo, ver si había alguna pregunta dentro de la sala. Te cuento que había más o menos como 80 personas conectadas escuchándote Perfecto. atentamente. Muchos hicieron algunos comentarios ahí en el chat, sobre todo sobre cuando presentaste el video, ¿cierto? Sobre contar esa receta con todos los detalles que uno no ve, ¿cierto? Cuando ve el plato final. Y estuvo súper entretenido. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, es un poquito el momento Acá, ahora, chiquillo. profe, yo, acá, Juan Pablo. José, ¿podéis decir tú ahí quién va? Sí, Juan Preguntando y Pablo y vamos Alvarado turnando. tienen la mano levantada. Así que Eso, vamos ahí con Juan Pablo. Dale, Juan Pablo. vale. Hola, Rodolfo. Primero que nada, me parece alucinante el trabajo que hacen, me parece increíble. Mi pregunta iba más allá de los elementos o los puntos que consideras y que siempre van en un plato al momento de presentarlo. Nos hablaste esto del peuco, de cómo envuelve todo un año el peuco y eso lo quieres como representar en el plato. Y nosotros venimos hablando de una clase anterior de que como el primer gusto viene a través de la visión, por decir así. Tú ves el plato y eso es lo que te transmite primero. Entonces quiero saber como cuáles son los puntos, los elementos que tenemos que tomar en cuenta al momento de nosotros crear un plato y que esto transmita. ¿Me entiendes o no a dónde voy? Sí, mira, a ver, yo creo que realmente tal cosa no existe, porque para nosotros, ojo, para nosotros como Boragó, tal cosa no existiría. Quizás en el restaurante, por ejemplo, vamos a hablar en un restaurante no francés clásico, pero vamos a decir el restaurante de la señora María. La señora María es probablemente uno de los restaurantes donde se hace comida chilena más profunda y ella jamás querría cambiar su receta y no habría ninguna razón por la cual hacerlo. De hecho, eh, y no por eso ella dejaría de ser creativa, ojo. Y no por eso ella tendría un bajo nivel de ejecución en su plato, por decirte una cosa. Sin embargo, ella te va a sorprender con su plato cada vez que tú vayas, tanto como te podría sorprender un plato en el restaurante
en un restaurante, por ejemplo, de Ferran, ¿cierto? ¿Verdad? Si tú hubieses ido al Bulli, un plato tremendamente innovador con algo que jamás hubiese soñado que existiría, o incluso aquí en el Boragó, donde tú me dirías, oye, jamás me hubiese imaginado que el sabor de este hongo silvestre pudiera llegar, fue el plato que más me gustó, y yo soy carnívoro, por decirte una cosa, ¿cierto? Entonces, para nosotros, como siempre queremos contradecir, ¿no? Nunca queremos tener el mismo punto de vista y nunca queremos partir de donde partimos y nunca vamos a querer pensar que tiene que haber un elemento. Simplemente queremos pensar y nos vamos a llevar a ese camino una y otra vez, es donde vamos a hacer justamente lo que tú no estás esperando que yo haga. ¿Me entiendes? Desde el punto de vista del sabor, desde el punto de vista, si quieres, de la vista, porque la comida es eso, ¿cierto? O sea, tú te seduces por medio de un plato de la señora María, porque dices, oye, qué cosa más linda, esto está hecho en el horno de barro, ¿verdad? Cocinado de un día para otro, y va a ser fantástico, y te vas a dejar seducir por esa empanada, que a todo esto, tú la ves, y puede ser la empanada, no tiene absolutamente nada que no sea cotidiano, pero puede ser al mismo tiempo la cosa más innovadora que puede haber en el mundo. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes acceso a una empanada de cómo se comían hace 120 años atrás, ¿verdad? Sin embargo, a ella, su bisabuela le enseñó a su abuela a su mamá, y ella sigue haciendo lo mismo. Entonces, es una gran posibilidad. Entonces, yo te quiero llevar a un ejercicio. ¿Qué es la innovación? A mí me gustaría, de hecho, Cristóbal lo dijo muy bien, yo tampoco, no me gusta ni siquiera la palabra, porque sin embargo me gusta pensar que el hombre se mueve en el tiempo, de atrás adelante y de adelante hacia atrás, permanentemente, ¿verdad? Entonces yo te podría dar algo en el Boragó que tú miras, pero esto es lo más innovador que he visto en mi vida. No te confundas, esto lo hacían los mapuches hace 12.000 años atrás. No tiene, o sea, es que no tienen nada de innovación. Es más, si tú quieres, nuestra innovación fue en combinar estos sabores, ¿verdad? Y estos ingredientes. Pero estamos haciendo exactamente lo que se hacía hace 12.000 años atrás. ¿Me entiendes o no? Y esto es muy importante. Y para complementar tu pregunta, te quiero dejar con una cosa muy, muy, muy importante, un mensaje acerca de la comida y que abarca muchas otras cosas. Para mí creo que el conocimiento, perdón, es la herramienta más importante que tiene el ser humano, la más importante de todas. De hecho, nos ha llevado hasta hoy día a estar vivos, ¿cierto? Y todos nuestros antepasados. Pero tiene un gran problema, que es una limitante. Es finito, absolutamente finito. ¿Por qué? Porque si el conocimiento fuera realmente algo disponible para todo el mundo, nosotros ya habríamos descubierto el antídoto y estaríamos vivito y coleando afuera hace el día que apareció el COVID, ¿cierto? Nosotros, si tuviéramos tanto conocimiento, lo habríamos solucionado inmediatamente, como muchos otros problemas que tenemos hoy en día. Pero hay una sola herramienta que es mucho más potente para la humanidad que el conocimiento, que es la imaginación. ¿Por qué? Porque la imaginación es literalmente infinita, ¿verdad? Y no tiene límite, y no tiene que tenerlo. Entonces, cuando tú me preguntas acerca del plato, ¿cómo tiene que ser como no tiene que ser. La respuesta es parte de la pregunta. Vale, buenísimo, muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Terminamos con una última pregunta de José Chaparro. Hola Rodolfo, bueno, primero que todo, en verdad, muy inspirador y increíble la charla que diste, así que, bueno, muchas gracias en ese sentido. Y, bueno, te quería comentar que como grupo nosotros tenemos mucho interés en lo que es el trampantojo y quería saber qué acercamiento nos recomendarías tú hacia personas como nosotros que no tenemos tanta conexión con la cocina. A ver, mira, yo creo que el consejo que les podría dar a ustedes, ya que no son cocineros profesionales, ¿cierto? Muchos de ustedes sus quehaceres son completamente alejados o independientemente de lo que a uno le guste, ¿cierto? Porque muchos de ustedes también pueden ser foodies, ¿cierto? Y les pueden gustar mucho los restaurantes desde los más alto nivel a los más simples, como estoy hablando del rancho de la señora María, ¿cierto? O sea, uno puede disfrutar de ambos sin ningún problema y no se necesita
ni ser ni de un bando ni del otro, al revés. Cuando tú me hablas de los trampantojos, yo te puedo recomendar que hay muchos restaurantes en el mundo, ¿cierto?, que hacen esto, ¿cierto?, y lo hacen muy bien. Si es una herramienta para que ustedes diseñen, es absolutamente válido, porque, ojo, eso te podría llevar a diseñar una cosa que tú hoy día no estás esperando que vas a diseñar. Y eso es lo más interesante, más allá del trampantojo, ¿cierto? O más allá de la técnica. Yo te sugiero que definitivamente es algo súper interesante lo que tú dices. Hay un movimiento, ¿cierto? El que lo inició fue Andoni con el Mugaritz, ¿cierto? Que es un restaurante muy, muy lindo en el País Vasco, donde tiene un sello verdaderamente único en el mundo, y tú puedes mirar, ¿cierto?, con detención todo lo que se ha hecho en ese aspecto. Ahora, también ten en cuenta que cuando tú hablas porque tú no tienes la habilidad probablemente ni el tecnicismo, porque requiere un alto tecnicismo, ten en cuenta que es de un alto nivel técnico, ¿cierto? Lo cual no significa que tú no puedas terminar en otra, vinculándote a otra materia por medio del trampantojo. Quizás tu proceso puede ser mucho más lindo o puede ser parte, ¿verdad?, del objeto que estás diseñando. No sé si responde un poco a tu pregunta. Sí, perfecto, así que muchas gracias. Gracias por la pregunta, José. Rodolfo, de nuevo, un millón de gracias. No te quisimos interrumpir durante la charla porque estaba súper entretenida, como el relato siempre es bueno dar el contexto y contar un poco toda la historia para atrás. Así que súper entretenido todo lo que nos pudiste contar. Me gustaría, ¿cierto?, poder proponerte en el futuro, ¿cierto?, ojalá poder visitar con algunos de los chicos más interesados el centro en la medida de lo posible Encantadísimo, encantadísimo. y poder conversar un poco más todavía sobre diseño. Así que te doy nuevamente las gracias en nombre de todo el curso y de los profesores que están aquí presentes, y obviamente que deseando lo mejor para la continuación de los proyectos que tienen y de las nuevas creaciones que van a salir de ahí. Muchas gracias, Cristóbal, y no, gracias a ustedes por la invitación. Me encantó poder compartir con ustedes y espero que a todos los alumnos les haya servido un poquito entender nuestra manera de pensar, ¿eh? Y que les vaya súper, súper bien y que tengan una excelente experiencia en ese